Las mayores disputas de poder del siglo XXI no están ocurriendo en tierra firme, no están ocurriendo en fronteras visibles, ni en campos de batalla tradicionales. Están ocurriendo en un lugar que casi nadie ve, un territorio extremo, profundo y fuera del control directo de cualquier país. El fondo del océano. Un espacio donde no existen fronteras claras, donde la soberanía es difusa y donde quien logra operar primero obtiene una ventaja que puede durar décadas. Porque a lo largo de la historia, cada vez que ha existido un territorio sin reglas claras, ese territorio ha terminado convirtiéndose en un nuevo campo de disputa global. Ocurrió con los océanos abiertos, ocurrió con el espacio exterior, y hoy está ocurriendo bajo las aguas. Es en estos lugares invisibles donde el poder no se impone con banderas, sino con acceso, presencia y capacidad de permanencia. Quien puede estar allí de forma constante termina definiendo las reglas del juego. Y cuando no hay reglas, las escribe quien llega primero. Este es Atlas Extremo, el canal donde analizamos quién controla los territorios estratégicos invisibles que están moldeando el poder global. Y para entender la nueva carrera silenciosa que se está desarrollando bajo el océano, primero necesitamos comprender por qué este territorio se ha convertido en uno de los más codiciados del planeta. Si este tipo de análisis te ayuda a entender cómo se mueve el poder global fuera de los titulares, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar un like en el video. Eso nos permite seguir explorando los territorios que casi nadie está mirando. Durante décadas, el fondo del océano fue considerado un lugar inaccesible, no porque no fuera importante, sino porque simplemente no existían los medios para llegar allí de forma constante. Las misiones eran raras, extremadamente costosas y en la mayoría de los casos puramente experimentales. Pero eso cambió. En los últimos años, una combinación de avances tecnológicos ha transformado por completo este escenario. La miniaturización de equipos, la automatización, la inteligencia artificial y la reducción de costos convirtieron lo que antes era excepcional en algo repetible. Y en geopolítica, la repetición lo cambia todo. Al mismo tiempo, el mundo empezó a quedarse sin nuevas fronteras en tierra firme. Las rutas comerciales están definidas, los recursos estratégicos están concentrados y cada movimiento en superficie genera fricción inmediata. Cuando el tablero se satura, las potencias buscan nuevos espacios y el fondo del océano apareció como una frontera casi perfecta, lejos de la atención pública, con regulaciones débiles y con un enorme potencial estratégico. No es casualidad que este movimiento ocurra ahora. A lo largo de la historia, cada gran salto tecnológico abre nuevas disputas de poder. La navegación oceánica, la aviación, el espacio. Hoy, la tecnología ha hecho posible algo que antes no lo era: operar de forma continua en las profundidades del océano. Y cuando un territorio pasa de ser inaccesible a ser operativo, deja de ser un misterio y se convierte en un objetivo. Por eso, el fondo del océano no se volvió estratégico por lo que siempre fue, sino por lo que ahora puede ser. Un espacio donde la tecnología define quién entra, quién permanece y quién queda fuera. Uno de los mayores errores al observar lo que está ocurriendo en el fondo del océano es creer que todo esto se trata solo de ciencia. Investigación, descubrimientos, curiosidad humana. Esa es la versión más cómoda de la historia. Y también la más incompleta, porque en el momento en que un país invierte de forma sostenida en explorar un territorio extremo, el objetivo deja de ser solo conocer y pasa a ser controlar. La ciencia, en geopolítica, rara vez es un fin en sí misma. Es una herramienta. A lo largo de la historia, muchos de los mayores avances científicos comenzaron como proyectos de investigación y terminaron redefiniendo el equilibrio de poder. La cartografía permitió dominar océanos. La astronomía abrió el camino al control del espacio. La física nuclear transformó la política global. El patrón siempre es el mismo. Primero se estudia, luego se construye infraestructura y finalmente se consolida la ventaja.
Cuando un país financia expediciones aisladas, hablamos de ciencia. Pero cuando ese mismo país desarrolla tecnología propia, crea sistemas repetibles y establece presencia constante, ya no estamos ante investigación, estamos ante estrategia. El fondo del océano no es diferente. Los datos recolectados no solo sirven para entender el entorno, sirven para operar mejor en él. Cada misión reduce la incertidumbre, cada repetición aumenta la capacidad y cada avance técnico amplía la brecha con quienes no participan. Por eso, pensar que esta carrera es solo científica es subestimar lo que realmente está en juego. La ciencia es el primer paso, pero el objetivo final siempre ha sido el mismo: acceso, presencia, control. Y cuando la ciencia se convierte en infraestructura, el conocimiento deja de ser neutral y pasa a ser poder. Para entender por qué China se ha adelantado en el fondo del océano, hay que observar algo fundamental: no lo que dice, sino lo que hace de forma constante. La estrategia china no se basa en misiones aisladas ni en gestos simbólicos. Se basa en presencia continua. Mientras muchos países realizan exploraciones puntuales, China invierte en algo mucho más valioso: capacidad permanente de operación. En geopolítica, la diferencia entre explorar y dominar es la repetición. Una misión única genera conocimiento. 100 misiones generan ventaja. China entendió esto hace tiempo. En lugar de depender de expediciones excepcionales, comenzó a desarrollar su propia infraestructura, sus propias tecnologías y sus propios sistemas de operación en profundidad. El objetivo no es llegar una vez, es poder volver cuando quiera. Cada descenso al fondo del océano reduce costos, mejora procesos y aumenta la familiaridad con el entorno. Y esa familiaridad se traduce en control. Mientras otros países siguen tratando el fondo del mar como un límite técnico, China lo trata como un espacio operativo, un lugar donde se puede trabajar, instalar equipos, probar tecnologías y mantener presencia a lo largo del tiempo. Esto crea una asimetría silenciosa, porque cuando un territorio solo es accesible para algunos, quienes pueden operar allí con regularidad terminan definiendo el ritmo y las reglas del juego. La presencia continua no solo genera experiencia, genera dependencia. Dependencia tecnológica, dependencia de datos, dependencia de acceso. Y en el momento en que otros actores deciden reaccionar, la ventaja ya está construida. No porque China haya llegado primero una vez, sino porque nunca dejó de estar allí. Ningún territorio se vuelve estratégico solo por su ubicación. Se vuelve estratégico por lo que permite controlar. Y en el fondo del océano, lo que está en juego no son curiosidades naturales, sino recursos que sostienen el mundo moderno. Bajo el lecho marino se concentran materiales críticos que hoy son indispensables para la tecnología, la energía y la industria avanzada. Metales como el cobalto, el níquel y el manganeso son esenciales para baterías, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Quien controla el acceso a estos recursos no solo domina una cadena productiva, sino que gana influencia sobre múltiples sectores estratégicos al mismo tiempo. En el siglo XXI, el poder ya no depende únicamente del petróleo o del territorio terrestre, depende de minerales invisibles, extraídos en lugares extremos y procesados por quienes controlan la tecnología. Y aquí, el fondo del océano se convierte en una extensión silenciosa de la competencia global, porque estos recursos no están distribuidos de forma equitativa. No todos los países pueden acceder a ellos, no todos pueden extraerlos, y mucho menos procesarlos de manera eficiente. Esto crea una nueva forma de dependencia, no una dependencia visible, sino estructural. Quien controla los insumos críticos puede condicionar precios, ritmos de producción y decisiones políticas. Y cuando esos recursos se encuentran en territorios sin reglas claras y con baja supervisión internacional, la ventaja se multiplica. Por eso, la disputa por el fondo del océano no es una carrera por el descubrimiento, es una carrera por asegurar los cimientos materiales del poder global del futuro. Cuando se habla del fondo del océano,
La mayoría de las personas piensa en recursos, pero el punto más sensible de todos no está en las rocas ni en los minerales, está en la infraestructura. Bajo los océanos del mundo se extiende una red invisible que sostiene casi todo lo que usamos a diario. Cables submarinos. Por ellos viajan las comunicaciones globales, las transacciones financieras, el comercio digital y gran parte de las comunicaciones militares. No satélites, no antenas, cables físicos, tendidos silenciosamente sobre el fondo del mar. Más del 90% del tráfico mundial de datos depende de esta infraestructura y, sin embargo, es sorprendentemente vulnerable. Un solo punto dañado puede desconectar regiones enteras. Un solo corte puede paralizar economías. Lo más delicado es que esta red opera fuera del campo de visión público. No se ve, no se discute, no aparece en los mapas políticos tradicionales. Y eso la convierte en un elemento estratégico de primer nivel. Controlar el fondo del océano no significa solo acceder a recursos. Significa poder observar, proteger o interferir con las arterias invisibles del mundo moderno. No hace falta destruirlas. A veces basta con saber dónde están y cómo funcionan. En un escenario de tensión global, esa información vale más que cualquier arma visible. Por eso, la carrera por el fondo del océano no es solo económica ni científica. Es una carrera por el control de la infraestructura que mantiene conectado al planeta. Y quien domina esa infraestructura, aunque nunca aparezca en los titulares, posee una de las formas más silenciosas y más efectivas de poder global. Diante de todo esto, una pregunta se vuelve inevitable. Si el fondo del océano se ha convertido en un territorio estratégico, ¿por qué las grandes potencias no reaccionan de forma abierta? ¿Por qué no hay discursos firmes, sanciones visibles o advertencias públicas? La respuesta está en el tipo de disputa que se está desarrollando. Esta no es una confrontación militar directa. Es una competencia silenciosa, técnica y de largo plazo. Y en este tipo de escenarios, hablar demasiado puede ser una desventaja. Muchas potencias saben que no tienen la misma capacidad operativa en las profundidades del océano. Reconocer públicamente esa brecha sería admitir una pérdida estratégica antes de tiempo. Además, cualquier intento de frenar este avance implicaría abrir un debate internacional sobre un territorio donde las reglas aún no están definidas. Y cuando las reglas no existen, quien ya está operando tiene ventaja. Por eso, la respuesta de muchas potencias no es el enfrentamiento directo, sino la observación. Monitorear, analizar, ganar tiempo. Mientras tanto, intentan reforzar alianzas, invertir en tecnología y evaluar cómo responder sin provocar una escalada innecesaria. El problema es que el tiempo, en este tipo de disputas, no siempre juega a favor de quien espera. Cada año de silencio es un año de experiencia acumulada para quien ya está presente. Y cuando finalmente llega la reacción, el tablero ya ha cambiado. En geopolítica, no reaccionar también es una decisión. Pero cuando el silencio se prolonga demasiado, deja de ser estrategia y se convierte en desventaja. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo bajo las aguas del océano. Uno de los elementos más importantes en la disputa por el fondo del océano no es tecnológico ni militar. Es legal, o más precisamente, la falta de reglas claras. A diferencia de la tierra firme, el fondo del océano no está gobernado por un sistema sólido de normas internacionales. Existen acuerdos, existen organismos, pero su capacidad de control es limitada y su alcance incompleto. Esto crea un vacío, y en geopolítica, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Son ocupados por quienes tienen la capacidad de actuar primero. Cuando no hay normas estrictas, la presencia se convierte en argumento. Quien explora primero, quien instala equipos primero, quien acumula datos primero, termina influyendo en cómo se escriben las reglas después. No se trata solo de explotar recursos, se trata de establecer precedentes, de convertir hechos consumados en normas aceptadas. Mientras la comunidad internacional debate regulaciones futuras, quienes ya están operando ganan experiencia, infraestructura y ventaja jurídica indirecta.
porque regular algo que ya está en funcionamiento siempre es más difícil que regular algo que aún no existe. Este es el verdadero beneficio del vacío legal. No otorga propiedad formal, pero otorga control práctico. Y en muchos casos, el control práctico vale más que cualquier reconocimiento oficial. Por eso la carrera por el fondo del océano no avanza a pesar de la falta de reglas, avanza gracias a ella. Y mientras el mundo discute qué debería permitirse en el futuro, el presente ya está siendo moldeado por quienes entendieron que en territorios sin normas claras, el poder pertenece a quien actúa primero. Después de analizar tecnología, recursos, infraestructura y ausencia de reglas, queda claro que la disputa en el fondo del océano va mucho más allá de lo que parece. No se trata solo de minerales, no se trata solo de ciencia, y tampoco se trata únicamente de exploración. Lo que realmente está en juego es el acceso. Y quien controla el acceso, controla las decisiones. En geopolítica, el control no siempre se ejerce con presencia militar visible. A veces se ejerce decidiendo quién puede entrar, quién puede operar y bajo qué condiciones. El fondo del océano representa uno de los pocos espacios donde ese tipo de control todavía puede construirse desde cero. Quien logre establecer presencia primero no solo obtiene recursos o información, obtiene influencia estructural, influencia sobre cadenas productivas, sobre flujos de datos, sobre infraestructura crítica y, en última instancia, sobre el margen de maniobra de otros países. Este tipo de poder no se anuncia, no se declara, no aparece en discursos oficiales, se consolida en silencio, y precisamente por eso es tan difícil de revertir. Cuando otros actores perciben la magnitud del cambio, el acceso ya está condicionado, la experiencia ya está acumulada y la ventaja ya está integrada en el sistema. Por eso, la disputa en el fondo del mar no es un conflicto del presente, es una inversión en el futuro, un futuro donde el poder no dependerá solo de lo que ocurre en la superficie, sino de quién logró posicionarse en los territorios que nadie estaba mirando. Y ahora la pregunta ya no es si el fondo del océano importa estratégicamente. La verdadera pregunta es quién logrará definir las reglas de ese nuevo tablero. Durante este video, hemos recorrido un territorio que casi nunca aparece en los titulares. No hablamos de guerras visibles, no hablamos de conflictos declarados. Hablamos de algo más silencioso, el fondo del océano como el nuevo tablero donde se está redefiniendo el poder global. Aquí el control no se impone con ejércitos, sino con acceso. No se anuncia con discursos, sino con presencia constante. Y no se gana en un solo movimiento, sino acumulando ventaja mientras el resto del mundo mira hacia otro lado. Lo que ocurre bajo las aguas no es una curiosidad científica, ni un proyecto aislado, es una transformación estructural en la forma en que los países compiten, se posicionan y aseguran su influencia futura. El poder del siglo XXI no siempre será visible, pero será decisivo. Y entender estos movimientos invisibles es entender hacia dónde se dirige el mundo. Ahora, si llegaste hasta aquí, felicitaciones. Muy pocas personas se toman el tiempo de seguir un análisis completo hasta el final. Eso significa que no solo estás consumiendo información, estás prestando atención. Y ahora quiero escuchar tu opinión. En los comentarios, dime algo muy simple. ¿Crees que el fondo del océano será uno de los principales escenarios de disputa geopolítica en las próximas décadas? ¿O piensas que este poder invisible seguirá pasando desapercibido para la mayoría del mundo? Tu comentario es importante, porque para comentar hay que estar presente, pensar y tomar posición, y eso es exactamente de lo que trata Atlas Extremo. Si este análisis te aportó claridad, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos episodios. Aquí seguiremos explorando los territorios invisibles donde realmente se está jugando el futuro del poder global.